Hola. Hola a todos, espero que me perdonéis que he tardado mucho en volver a subir un vídeo. Ha habido unos pequeños fallos técnicos por el camino. Hoy iba a haber un gameplay, como os dije en el anterior vídeo, así que si no lo habéis visto por aquí os lo voy a poner. Os dije que iba a haber un gameplay, os dije que iba a ser en colaboración con alguien, pero bueno, se queda ahí. Ha habido un fallo técnico que lo arreglaremos y subiremos pronto el gameplay. Pero hoy, siendo las fechas en las que estamos, creo que era conveniente que habláramos un poquito sobre el origen de esta festividad, de la Navidad. Así que hoy os traigo las Saturnalias. Y diréis, ¿qué son las Saturnalias? Bueno, pues las Saturnalias son unas fiestas en honor al dios Saturno, que era tan importante como el propio Júpiter en la época romana, y se le daba una fiesta en torno al 17 de diciembre hasta el 23, 24, en algunos casos incluso un par de días más. Esta fecha es escogida porque se cree que ese día fue en el que se erigió un templo en honor a Saturno en el Foro de Roma. Y la festividad fue muy importante porque Saturno era un dios de la agricultura, un dios al que se le agradecía por todos los alimentos que había aportado durante todo el extenso verano. Recordemos que es verdad que aunque sepamos que existen 4 estaciones, para la gran mayoría existían 2, un momento de frío y un momento de calor, que era el verano, donde se recolectaban los frutos, donde se recolectaba la comida para luego pasar el largo invierno. Pues bien, en este caso se le rendía culto a Saturno, que era un dios de la agricultura, y además también era una fecha clave porque era el final de la recogida y la siembra nueva para la siguiente temporada. Así que se unía una gran fiesta en la que todo el Imperio Romano participaba y en la que ahora mismo os explicaremos qué hacían durante esos días. Su culto fue oficial en torno al 217 y sabemos que eran unas fiestas que bebió muchísimo de las bacanales, en donde corría el vino, la comida, el desenfreno y el sexo. Es por este motivo que cuando llegan los cristianos al poder y se hacen como religión única, ven mal la festividad. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, había muchísimo desenfreno y esto es algo que los cristianos no toleraban muy bien. Además, igual que ocurre en la actualidad, durante estas fechas se regalaban regalos entre la gente, entre los invitados, decoraban las casas, ponían velas por todas las viviendas y, como hemos dicho, hacían fiestas, festividades que empezaban el 17 y que llegaban incluso hasta el 23-24. Julio César le añadió un día más al final de esta festividad y Calígula incluso le añade 2 más. Muy fiestero nuestro amigo. Según los escritores de la época, era la fiesta de las fiestas, era el mejor día de todos del año, así que imaginaros la que podían liar durante esos días. En resumen, la Saturnalia la podemos describir como una especie de mezcla entre el carnaval y la Navidad, y además era una semana, como hemos dicho, de muchas fiestas, donde la comida y el vino y además el sexo estaba a la orden del día. En muchos casos, según cuentan algunos autores, en muchos casos incluso los esclavos eran liberados para que pudieran disfrutar de esta festividad y también llegaban a poder incluso intercambiarse los papeles entre sus amos, siendo los amos esclavos y los esclavos amos. O sea, que era una semana de total locura, de total diversión, en el que la comida, la bebida estaban por todos los sitios, vamos, parecido a la actualidad. Pero diréis, esto es antes de la Navidad, nosotros celebramos la Navidad el 24 y el 25, pero esto lo celebraban ellos el 17 hasta más o menos el 23, ¿no? Correcto. Es verdad que durante el 24 y 25 los romanos celebraban otra festividad, que era el Sol Invictus, que aquí abajito en la cajita de información os voy a dejar un artículo que escribí ya hace un tiempo sobre el origen pagano de la Navidad, porque en realidad Jesucristo no nació en la fecha en la que se dice. En esta fecha nacieron muchísimas deidades según muchísimas culturas, como por ejemplo la nórdica, que creían que nació Freya en esa fecha, la egipcia con Amon-Ra y un largo etcétera. El porqué de esta fecha lo desconocemos, pero sí sabemos que para muchísimas culturas el 24 y 25 era una fecha clave en su calendario y era la que celebraban, pues eso, festividades. En caso del caso romano, el Sol Invictus. ¿Y por qué hablamos de él? Porque fue
necesario para la reconversión cuando llegan los cristianos al poder y cambian todas las fiestas paganas a fiestas cristianas, pues es la de Sol Invictus la que convierte en el día de nacimiento de Jesucristo. En cuanto al culto del Sol Invictus, comenzó a popularizarse durante el Imperio Romano tardío, y la premisa de esta festividad era la en la que el sol vencía la oscuridad y volvía a nacer. Es decir, era una especie de fábula de un sol conquistador, o como ellos le decían en latín, dies natalis solis invicti. Esta fiesta rondaba en torno a eso, al 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre, por esto que para los romanos era una fecha clave. Como hemos dicho, celebraban la Saturnalia, que era en honor al dios de la agricultura, Saturno, y justo después celebraban el nacimiento del dios Sol, que le volvería a dar pues sus frutos gracias al sol. Volverían otra vez las plantas a crecer y daría sus frutos en la siguiente temporada. Es por esto que a la festividad del Sol Invictus se le conocía como Brumales. Era una fiesta que era en honor a la cosecha, a la agricultura, al renacimiento de la luz del sol tras el invierno, y además el culto al Sol Invictus comenzó a ser muy popularizado durante el reinado de Heliogábalo, que si recordáis que nuestro querido amigo Heliogábalo, que también os voy a dejar por aquí arriba el vídeo que hicimos y hablamos sobre él, que es muy interesante. Bueno, pues Heliogábalo fue uno de los que popularizó esta festividad. Como mencionamos en este vídeo, Heliogábalo popularizó la festividad a un dios solar, que era Elgabal, de su ciudad natal, y asimismo relegó a un segundo plano el resto de todo el panteón de los dioses, lo que provocó, junto a diversas cosas que ya mencionamos allí, su asesinato en el 222 después de Cristo. No obstante, tras su muerte, los siguientes emperadores siguieron rindiendo honor al dios Sol Invictus, o a Elgabal, que fue como después se le cambió, y fue, como hemos dicho, un dios muy popular durante esta fecha. Fijaros si fue importante esta deidad, que se sabe que durante el mandato del emperador Aureliano convirtió a la deidad en único dios de todos los romanos. De esta forma, el emperador intentó que todos los pueblos tuvieran un único dios. ¿Os suena? Bueno, pues todas las civilizaciones tienen un dios solar por tradición, como por ejemplo podemos encontrar por un lado a Apolo, podemos encontrar a Horus o a Ra. Son dioses solares. Todas las culturas, desde la nórdica hasta las asiáticas, las sudamericanas o las del mar Mediterráneo, las mediterráneas, todas tienen una deidad solar. ¿Por qué? Porque era muy importante para ellos. El sol era un astro rey que estaba en los cielos junto con la luna, pero sabían, tontos no eran, que el sol daba también vida a las plantas y que éstas luego le iban a repercutir en buena agricultura, junto con, pues como hemos dicho, con otras deidades como las aguas, en los ríos. Es decir, le tuvieron gran importancia e incluso en algunas culturas llegaron a convertirlos en un dios único. Para Aureliano fue muy importante el poner un único dios en todo el imperio, porque al ser tan grande el imperio romano, un vasto territorio en el que en cada ciudad adoraban a un dios, a otro, necesitaba que hubiera un único dios que rigiera en todo el imperio, y escogió el Sol Invictus. Es más, los sacerdotes se convirtieron en pontífices de alto rango, llegando incluso a ser de los más altos cargos del Imperio Romano. Sabemos que después emperadores posteriores como Teodosio I adoptó esta misma doctrina, llegó incluso a acuñar monedas con la efigie del Sol Invictus, que os la voy a dejar por aquí, e incluso acuñó el título de Deus et Dominus Natus, o sea, Dios y Señor nato, en las monedas con la efigie del Sol Invictus. O sea que imaginaros lo importante que llegó a ser esta deidad. Fijaros cómo de importante tuvo que llegar a ser que en el 321 el emperador Constantino decretó que hubiera un día especial para esta deidad, el Dies Solis, que se convertiría en lo que hoy conocemos todo como el domingo. Como hemos dicho, desde que Aureliano convirtiera a esta deidad en máximo representante del panteón romano, todos los demás emperadores continuaron la estela. Es más, se acuñaron, como hemos dicho, monedas con la leyenda de Soli Invicto Comiti, y no sería hasta el 380 cuando este emperador, o sea, Teodosio I, proclamaría única religión oficial el cristianismo. ¿Sobre qué deidad o sobre qué deidad utilizó
para unificar todo el imperio? Pues la idea del Sol Invictus, que se trasladó a la idea cristiana de Dios. Además, Teodosio I lo que hizo fue cambiar la fecha que os hemos dicho anteriormente, que era el domingo, que si no os recordáis era Dies Solis, bueno, pues lo cambió como Dies Dominicus e implantó ya, Constantino ya implantó, y los siguientes emperadores, las distintas fechas que creían que era de la parte de la cristiandad. Si habéis leído un poquito e investigáis un poquito, sabréis que Jesucristo, muchos de la gente cree, o muchos investigadores creen, que nació en la primavera, no en diciembre. ¿Por qué se escoge el día 25 como fecha de nacimiento? Porque era la fecha de nacimiento de la deidad Sol Invictus. Y como habréis podido comprobar, durante siglos fue muy famosa su festividad, fue muy reverenciado y era una forma que tuvieron los antiguos cristianos de que los paganos dejaran de adorar en esa fecha al Sol Invictus y adoraran a la nueva deidad que era Jesucristo, o en ese caso también Dios. Así que ya sabéis un poquito más sobre el origen pagano de la Navidad, el origen ancestral de la Navidad. No, como ya habéis podido comprobar, venimos haciendo durante siglos una tradición antiquísima, una tradición en la que ya se comía, se regalaban, se bebía, había excesos, se reverenciaba el nacimiento de un dios. No es algo nuevo que se inventaran hace 2000 años, no, ya venía de muchísimo tiempo atrás. Y bueno, mi siguiente vídeo os diría cuál es, como siempre suelo hacer, pero como no quiero pecar otra vez en que haya algún tipo de problema técnico, no pienso deciros. Sé que el del gameplay de Odyssey os lo debo, lo pienso hacer. Es más, está grabado, os puedo decir que lo grabé, pero hubo un pequeño fallo técnico con mi colaboración y hemos decidido que volvíamos mejor a hacerlo desde el principio y lo dejábamos perfecto porque no os merecéis otra cosa, que es que ese vídeo es muy bueno. Así que no me enrollo más, espero que os haya gustado. Como he dicho, no os voy a decir cuál es el siguiente vídeo. Quiero intentar traeros el mito de los Reyes Magos para que veáis todo lo que envuelve la figura de estos míticos seres o estos míticos personajes. Y bueno, yo me despido. Como siempre, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar los artículos que creo que os pueden gustar, que ya tengo escrito, o de otras páginas web. Si os ha gustado, como siempre, darle a like, comentarme si conocéis otras deidades que hayan nacido o que se reverencien, que hayan nacido en esta fecha, lo que queráis. Como siempre, también darle a la campanita, suscribiros para no perderos todo el material que está por venir. Y feliz Navidad a todos, espero que tengáis un feliz fin de maldito 2020 y que todos empecemos un buen 2021 por una vez, porque creo que ya nos hace falta. Hasta luego.